¿Me escucha? Sí, licenciada. Vale, gracias. Hoy vamos a ver los recursos previos del contencioso tributario y la demanda del contencioso tributario. Entonces, aquí les voy a presentar como algo que encontré hoy en el internet de los recursos que son parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero antes de empezar, yo quisiera empezar por el grupo de Damaris, Cindy y don Ever en cuanto a su trabajo de investigación de los casos en este sentido. Por ejemplo, los sujetos procesales en un proceso, ustedes los colocaron en su trabajo. Sí, licenciada, identificamos las partes. Identificaron las partes. ¿Qué partes están en los sujetos procesales? Damaris, o no sé, ustedes saben quiénes van así. Ustedes, Cindy, don Ever, los que quieran tomar la palabra, ustedes tres son parte del grupo. ¿Quiénes son los sujetos procesales en su proceso? Está la SAT, la entidad Pedregal y la PGN. La PGN. La SAT, ¿cómo figura? Es la parte demandante, a ella la demandaron. ¿Cómo juega? ¿Cuál es su parte como sujeto procesal? Licenciada, Diga. es que fíjese que esta entidad del Pedregal la demandó porque le debían, la entidad está solicitando la devolución de crédito. Da un Está crédito estipulado fiscal. en el artículo 16. Ajá. De la ley del impuesto del IVA. Está solicitando el crédito. Y No sé si es mi el recurso revocatorio, porque sin lugar por el directorio de... se escucha entrecortado, Damaris. ¿Me escucha, licenciada? Ahí sí es que la demandada fue la SAT. ¿Qué manda? Don Ever, no sé qué, o Damaris, ¿usted estaba hablando? Lecta, usted preguntó que quién era la entidad demandada, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este caso fue la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Es la parte demandada. ¿Y quién la está demandando? Una sociedad anónima. ¿Sí? Exactamente. Ahora, la ¿Me pregunta... escucha? ¿Qué manda? Es que me había quedado sin señal y le preguntaba si me Sí, escucha. ahorita sí ya le escucha. Ahora ya explicamos, don Ever ya dijo también que
La parte demandada es la SAT y una sociedad anónima es la parte que está siendo afectada con la resolución emitida por la SAT. Ahora la Procuraduría General de la Nación siempre va a ser parte en todos los procesos de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario dentro del proceso. Aquí decía en la Procuraduría General de la Nación no puede dejar de pronunciarse del fondo del asunto. Ayer lo explicábamos por qué. Yo quisiera que hoy ustedes, cualquiera de los tres, explicara por qué siempre la Procuraduría no puede dejar de pronunciarse del fondo del asunto, especialmente en un tema tributario. Licenciada, voy a contestar yo. Sí, diga. La Procuraduría General de la Nación siempre en cuestiones del Estado es el representante legal del Estado, ¿verdad? O sea que es como el abogado, ¿verdad? Que lo Así es. representa. Ajá. Entonces, principalmente en estos asuntos que son cuestiones de impuestos con más interés, porque ellos de ninguna forma van a querer dejar ir ningún centavo de regreso, así hay una forma de cómo quedárselo, pues mucho que mejor va defendiéndolo va conforme a la ley, ¿verdad? Así es. Entonces siempre va a ser parte en estos procesos tanto administrativos como tributarios, porque es la entidad o representante del Estado y más especialmente cuando se trata de recaudación de ingresos, la Procuraduría siempre va a ser parte de esto. Los sujetos del proceso dice que en la demanda debe de ser formulada por la persona que teniendo capacidad para ser parte procesal esté legitimada para iniciar el proceso y contra el órgano administrativo que demande y estime legitimada pasivamente el que deberá señalar el acto de la impugnación. El actor principal del proceso, pues, que es el que está indicado de ser agraviado por un acto administrativo. También son sujetos dentro del proceso de lo contencioso administrativo lo siguiente: la parte activa o demandante, que excepcionalmente pueden ser las instituciones del Estado a través de la declaratoria de la lesividad. Por ejemplo, aquí, la SAT, en el caso que ustedes presentaron, y en los que hemos visto, la SAT. El órgano de la administración pública, que normalmente es el demandado, igual, un órgano de la institución pública, la SAT. La Procuraduría General de la Nación, que siempre va a ser parte del proceso de lo contencioso tributario. Los terceros que aparezcan como interesados dentro del proceso y la Contraloría General de Cuentas. Vamos a ir bien por qué, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación actúa como órgano asesor del Estado en todos aquellos casos en que se vea involucrado por un interés patrimonial o social, así también en los casos establecidos en la ley, siendo parte obligatoria en todo proceso contencioso administrativo que no puede dejarse de pronunciar sobre el fondo del asunto. La Contraloría General de Cuentas, cuando el proceso se refiere al control y fiscalización de la hacienda pública, en el caso, por ejemplo, cuando se procede a efectuar la liquidación de la mortual dentro de un proceso sucesorio de conformidad con la ley de herencia de legados y donaciones. Las municipalidades, cuando el proceso de lo contencioso administrativo es promovido en contra de dicho ente autónomo por haber emitido una resolución a través de la cual confirma ajustes al impuesto único sobre inmuebles. O sea que estos siempre van a ser parte de la demanda de un proceso de lo contencioso administrativo, y si ven,
la mayoría es para recaudar impuestos. En la MUNI, el YUSI. En la SAT, pues es la mayoría que recauda los impuestos del IVA. En los ejemplos que me presentaron, pues la mayoría es sobre del impuesto al valor agregado, por exportaciones de mercadería, por créditos fiscales que se dan de las operaciones que se hacen dentro del país. Va. Ahí vamos con los sujetos procesales. Ahora voy otra vez con Damaris, con Cindy y con Don Ever. Me ha respondido Damaris, Don Ever, Cindy no la he escuchado para nada. Hoy vamos a entrar a ver los recursos previos a un proceso de lo contencioso tributario. Aquí se dio en el proceso que ustedes presentaron el recurso de revocatoria. Y ustedes bien lo saben que lo llevaron en derecho procesal administrativo. ¿Ante qué órganos se presenta el recurso de revocatoria? Contra una autoridad que tenga superior jerárquico, licenciada. Va, pero aquí en la SAT sería el directorio, la superintendente o las intendencias. El directorio. No. El directorio es el órgano superior de la administración tributaria y los superintendentes son los órganos subordinados. Entonces, el recurso de revocatoria se interpuso al superintendente, quien tenía que elevar al directorio para que lo resuelva. Entonces, el recurso de revocatoria lo interpusieron al superintendente. Va otra pregunta. Ahí en su caso, la sala segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar parcialmente la demanda y revocó parcialmente la resolución administrativa. Si hizo el tribunal está revocando lo que se dio del recurso porque afectaba los intereses de esta sociedad anónima. ¿Qué sucedió en el transcurso del proceso o según el análisis que ustedes hicieron del caso? ¿Por qué creen que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió revocar lo que ya había confirmado o había confirmado la SAT o la superintendencia de la SAT? Licenciada. Diga. Porque fíjese que según lo que estuvimos analizando, porque no hubo una correcta aplicación del artículo 16, porque ese artículo 16 de la ley del IVA ha sufrido varias reformas. Entonces, al momento de que la sala de sentencias emitió esa resolución, el artículo 16 no estaba, digamos que no había entrado en vigencia la reforma. Entonces, se dio una, ¿cómo se llama? Una inhabilidad. Se aplicó de manera que no era, pues, inaplicabilidad, porque no se debía aplicar en ese momento porque aún no había entrado en vigencia. Muy bien, Damaris. Gracias, Damaris. Ahí estamos. Ahora ahí estamos bien, Damaris, Don Ever. Está bien, quedémonos ahí por el momento. Después voy con Vicente, Zulma y Rita. Ustedes
vieron los recursos de revocatoria y de reposición en derecho procesal administrativo. Sí. Sí. Va. Yo sé que ahorita no, tal vez no se recuerdan del procedimiento, pero sí quisiera que me explicaran algo del recurso de revocatoria, el recurso de reposición, cuál es la diferencia, dónde están regulados, cuáles son sus excepciones en cuanto a la ley de lo contencioso tributario y el código tributario, los recursos de lo contencioso tributario, porque aquí yo solo les estaría dando un repaso porque eso ustedes ya lo vieron. ¿Ninguno? Si no hay ninguno que hable, yo pregunto. Licenciada, ¿eso es general o solo al grupo de ellos? No, Porque... es general. Yo ya terminé con Don Ever y con Damaris y Cindy no me aportó ni me contestó nada. Licenciada, fíjese que yo no sé si usted no me escuchó, pero yo al principio hablé, contesté. No, yo no la Aló. escuché a usted. Yo solo a Damaris y a Don Ever. Ah, entonces, o sea, es por gusto que hable, porque entonces a veces no se me escucha, porque usted Sí, dijo que sí. no había hablado nada. No. Y entonces levánteme ahí. No sé si usted tiene para ponerme unas manitas que ponen ahí para que yo vea que me está pidiendo la palabra. Sí, a la próxima eso voy a hacer, pero si se puede, como usted graba las clases, ahí se puede dar cuenta, pero yo sí hablé al principio. No, no la escuché. Entonces respóndame ahorita lo que estoy preguntando. El recurso revocatorio se encuentra regulado en el artículo. No, yo no estoy 10. preguntando dónde está regulado. Yo le estoy preguntando ante quién se interpone, cuál es la diferencia entre el recurso de revocatoria y de reposición. Ah, yo escuché que dijo su regulación. Ahí Entonces, usted dice, ahí está en la diapositiva. Lo puede leer usted. Yo quiero la diferencia o qué es o ante quiénes, cómo va el recurso de revocatoria y de reposición, porque esto ya lo vieron. Dígame entonces, Cindy. Ahora, si usted no responde, entonces alguien más, levánteme la mano porque no escucho y pongan ahí sus manos. ¿Quién quiere hablar? Y entre esas puede estar que sea Mariela, puede estar que sea Ezequiel, quienes están en su grupo, Mariela, cualquiera de esos, porque tiene lo mismo. Licenciada. Sí, licenciada. Fíjese que en cuanto al recurso de revocatoria, se debe de interponer ante el mismo órgano que dictó la resolución. De igual forma, con el recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó la resolución, a partir de que llegó la notificación, 10 días, a partir de que llegó la notificación. Bueno, Mariela, ¿verdad? ¿Quiénes más Sí. están en su grupo, Mariela? Ezequiel y Noelia. Licenciada, disculpe. Diga. Es que ya ratitos estoy tratando de hablarle, pero me pasó lo mismo que Cindy. Va, diga. Fíjese que en la ley de lo contencioso, yo sé que usted tal vez no está pidiendo fundamento, pero yo me voy a fundamentar en base a la ley. Está bien. diga. En el artículo 8, pues, en el artículo 8 de la ley citada, pues menciona lo que ya Mariela estaba hablando un poquito.
Ujú. En el artículo 8, pues menciona la admisión. La autoridad que dictó resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado. Pues Ujú. esto se hace dentro del plazo de los siguientes 5 días a la interposición. No, pero Pero esa es la diferencia que hay entre el recursos administrativos y los tributarios, porque aquí, mire, yo hasta lo remarqué, que aquí son 10 días. Esa es la diferencia que hay entre los recursos. Diga, Mayrani. Tal vez para apoyar un poco a los compañeros, Lick, Ujú. como dice usted, ¿verdad? El recurso de revocatoria en materia tributaria, pues es totalmente diferente, regulando, argumentándome en los artículos 154, 155 y 144 del Código Tributario. Así La es. interposición se hace en 10 días, se concede Ujú. después o se deniega la Así es. interposición, pero si esta se Ujú. deniega, se puede aplicar un ocurso. Ujú. De igual manera, si se concede el recurso, pues se eleva al tribunal administrativo en el plazo de 5 días. De igual manera, pues se dan las diligencias para mejor resolver y si el tribunal lo considera necesario, se da un plazo de 15 días. Y luego se da la resolución, ya sea que se confirme, se revoque o se modifique o se anule la resolución en un plazo de 30 días. Así es. Muy bien. Ahora voy con una repregunta, Mayrán. ¿Qué pasa si la Superintendencia de Administración Tributaria revoca en la resolución que emite, perjudica a su empresa en cuanto a un crédito fiscal? Tal vez me la podría plantear de otra manera, licenciada. Usted sabe que en la administración pública llevamos 2 vías, la vía administrativa, la vía administrativa y la vía judicial. Diga, William. Es que yo entiendo que el ejemplo que pone usted, digamos, si yo como empresa, la SAT revoca el recurso que, o sea, si la SAT revoca el recurso que yo interpuse, o sea, me está favoreciendo, siento yo. Porque si es contra la SAT y yo puse el recurso, es porque quiero que me lo aprueben. Ahora, en todo caso, yo lo entiendo como la opción 2 es de que si yo puse mi recurso y la SAT resuelve de una forma que a mí me afecta los intereses, hay Así hay 3 opciones. Hacerle caso a lo que diga la SAT, se comienza un contencioso administrativo, o como tercer paso, si uno quiere que le resuelvan sus recursos, se puede interponer un amparo. Va. Pero vamos a eso. Ahí estamos bien. No sé cómo lo estaban escuchando ustedes, pero aquí estamos viendo cómo llegar al proceso de lo contencioso tributario. ¿Y cómo va a ser? Agotando la vía administrativa. ¿Y cómo vamos a agotar la vía administrativa? Agotando los recursos de revocatoria y de reposición. ¿Por qué? Porque nosotros como contribuyentes, empresas, porque la mayoría que ustedes han presentado son de empresas que le pagan a la SAT. Viene la SAT y los perjudica, ya sea cobrándoles de más. Entonces ellos se ven afectados en sus intereses. ¿Qué hacen? Presentan un recurso de revocatoria. La SAT a veces lo deniega, no lo conoce. Ustedes, aquí está el procedimiento que yo les di y que ustedes tienen que leer, porque a veces, y ahora ya no quiero tal vez solo estarles va de leer las diapositivas, sino que también es chance que ustedes vengan y aprendan, porque de nada me sirve a mí estar leyendo si a la larga ustedes no entienden lo que estamos diciendo o lo que estamos analizando, porque es fácil solo yo leerles y explicarles y si se entendieron, bueno, y si no,
igual, porque ahí están nada más que están, pero no sabemos si realmente están, porque pregunto y nadie me contesta, o inclusive me hablan, dice, y yo no veo que, ni les escucho que me estén respondiendo. Entonces, aquí, la clase de hoy se trata cómo es que se llega al proceso de lo contencioso tributario. Cómo es que se va a llegar a ese proceso y cómo se inicia la demanda. Entonces, para llegar al proceso de lo contencioso tributario, ustedes tienen que agotar la vía administrativa. Y por eso les estaba explicando que en los procedimientos administrativos, en los procesos de lo contencioso administrativo, hay dos vías. La vía administrativa, la vía judicial, que la vía administrativa es agotar todos los recursos de revocatoria y de reposición ante las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Pero a nosotros, como lo que nos interesa es lo tributario, entonces la mayoría de esto se va para la SAT, porque en la SAT es donde se cobran los impuestos, donde se ven perjudicadas empresas por estarles cobrando el crédito fiscal, por estarles cobrando de más el IVA. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y presentan un recurso de revocatoria, porque el recurso de revocatoria se presenta ante el órgano subordinado que emitió la resolución. Este viene y lo tiene que elevar al director o al órgano superior para que éste venga y lo resuelva. Ahora bien, el recurso de reposición se interpone ante el órgano superior que emitió la resolución. Diga, William. Es que yo lo que tengo entendido es de que ambos recursos se presentan a la autoridad que emitió la resolución, con la diferencia, de que el de revocatoria tiene que elevar el expediente a su superior jerárquico. Ahí está la diferencia. Entonces yo ya no tengo nada que explicar. Ahí les dijo William la diferencia, y hay otra diferencia, que en la ley de lo contencioso administrativo se regulan los recursos que no tengan su ley específica, no tenga el procedimiento para regular los procedimientos de interposición de los recursos, pero como el Código Tributario sí tiene, y tiene cómo están regulados, y sus fundamentos están desde el artículo 154 al 159. Entonces, aquí es la diferencia, que el recurso se interpone dentro de los 10 días hábiles siguientes de la notificación de la resolución que afecta al particular. Entonces, licenciada, ¿qué manda? fíjese que yo estaba investigando ahorita con todo lo que usted está diciendo. Ajá. Y encontré aquí unas como diapositivas de la SAT. Pues aquí no sé si tengo yo, pero es que eso los iba a dar yo ya, les mandé uno, no sé si son los mismos, pero yo... no sé si me permite leerle, tal vez es lo mismo y usted me dice. Dice, recurso de revocatoria. Está contenido en el artículo 154 del Código Tributario, que se interpone como impugnación a lo resuelto por la Administración Tributaria. Y quien conoce este recurso es el superior jerárquico, que en este caso es el director de la Superintendencia de Administración Tributaria, quien resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida. El citado artículo 154 del Código Tributario fue modificado por el decreto 4-2012 del Congreso de la República de Guatemala, y a partir del 25 de febrero del presente año, del presente año 2012, al interponer el recurso de revocatoria, ya no se remite el expediente a la Procuraduría General de la Nación como ente asesor del Estado. La norma fue modificada para acelerar el procedimiento y el directorio conocerá el recurso de revocatoria con el dictamen técnico que emita el órgano asesor, que es la asesoría técnica del directorio, con lo cual el plazo para resolverse se reduce. No sé si sigo leyendo. No sé si lo están viendo ustedes ahorita aquí en la pantalla. Ah, sí, ese es el mismo. Sí, es lo mismo, va. Yo esto lo iba a dejar
Para después, porque yo los encontré, recursos ante los tribunales fiscales en Guatemala. Aquí nos habla de que Guatemala tiene su sistema republicano, democrático y representativo, que tiene la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y que explica también que el derecho de guatemalteco, la supremacía de la Constitución, y da los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Y el artículo 221, donde le da y la Constitución reconoce la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que su función es de controlar la juridicidad de la administración pública, que lo vimos la clase pasada, que en Guatemala los recursos administrativos en general están regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, excluye la materia tributaria, que está regulada específicamente en el Código Tributario, lo que les decía. Y yo, estudiando y investigando, también entendí que la juridicidad, y por eso la menciona este artículo 221 de lo contencioso administrativo, porque es una materia especialista, específica, y que es de única instancia que conoce estos procesos, y que cada vez que se van a abrir estos procesos, la Corte Suprema de Justicia tiene que abrir las salas, y son 6 salas las que ellos, ya sea en qué materia va a ser. A nosotros nos interesa la tributaria, y aquí vi algo todavía. También porque a veces es importante conocer cómo está distribuida la estructura de cada institución, porque aquí está el directorio, el superintendente y los intendentes. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos hablando de los recursos de revocatoria y de reposición. Que el de revocatoria se interpone, por ejemplo, aquí un órgano subordinado, el superintendente, quien eleva al directorio para que lo resuelva. Y el de reposición se interpone ante el directorio, que es el órgano superior, quien lo conoce y lo resuelve. Entonces, por eso es que se da a conocer la estructura de la SAT, para saber ante qué órgano se debe de interponer los recursos para que estos conozcan. Aquí dice, y ya lo leyó Ezequiel, pero si ustedes ven y se dan cuenta y leemos estos procesos son demasiado largos. Aquí dicen que aproximadas son de 5 a 6 años que dilatan los procesos. En lo que Ezequiel leyó también fue que se hizo una modificación. ¿Por qué? Porque antes el recurso se presentaba o el proceso se iniciaba a partir de 30 días. Entonces, la Corte de Constitucionalidad reformó el artículo 161 del Código Tributario, donde dice que para interponer o hacer ya el proceso de lo contencioso tributario se tiene que hacer dentro de 3 meses. Aquí dice, si el contribuyente no estaba de acuerdo con la resolución que emitía el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, tenía un plazo de 30 días hábiles, pero eso fue antes de que se reformara o lo reformara. Si ustedes van a su código, al tributario, y miran el artículo 161, ahí está establecido el plazo para interponerlo lo contencioso administrativo era de 30 días hábiles. Y ahora 3 meses. Dice que se debía dicho tribunal está conformado por 6 salas, de las cuales 3 conocen materia tributaria y que están conformados por magistrados preferentemente que deben de tener conocimiento especializado en materia tributaria, tal como lo regula el artículo 161 del Código Tributario. El proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento que al seguir todas sus etapas procesales, tales como excepciones previas, emplazamientos, pruebas, vistas, autos para mejor fallar, etcétera,
tienen una duración aproximada de 5 años. Es un proceso bastante extenso en el cual el organismo judicial ha argumentado el exceso de procesos de trámite. Miren, ese fue en el 2012. Ahorita hay más. El profe Gerson me presentó a mí en una exposición que él tuvo del proceso de lo contencioso administrativo. Aquí hay 4,218 procesos. En el que él me presentó habían 8,200 procesos distribuidos en las 3 salas competentes para conocer en materia tributaria. Y este número, un total de 1,734 expedientes están pendientes de emitir sentencia. Y a continuación se presenta a manera de ilustración, dice, resultados obtenidos por la administración tributaria en el 2012. Imagínense que casi 10 años. Y estos son procesos que ahí están pendientes donde no los han resuelto. Y aquí dice, en Guatemala se menciona que prevalece el principio de independencia judicial, por lo que se considera que además de este principio, la justicia debe de ser imparcial, pero en el caso de los procesos de contencioso administrativo tributario se advierte que existe cierta inclinación hacia el contribuyente. ¿Por qué? Esa es general la pregunta. Ahí dice que en Guatemala, como se menciona, prevalece el principio de independencia judicial, por lo que se considera que además de este principio, la justicia debe de ser imparcial, pero en el caso de los procesos de contencioso administrativo tributario, se advierte que existe cierta inclinación hacia el contribuyente. Licenciada, es que yo considero que el contribuyente siempre va a ser la parte más vulnerable, ¿verdad? Que ahí sí que el Estado, por así decirlo, porque el Estado tiene todas las de ganar, pero al igual que como siempre existe el principio indubio, ¿cómo sería acá? Porque sí hay uno para el contribuyente, ¿verdad? Es el principio de donde donde más que todo se trata de inclinarse siempre a la parte contribuyente, pero hay un principio que lo especifica por ser la parte más vulnerable. Sí, pero yo lo veo también de este punto, no sé si ustedes. Lo que pasa es de que al Estado, ¿qué le interesa? Recaudar ingresos. Entonces, aquí sabe a veces que el contribuyente está solicitando, ya sea que como le están perjudicando sus intereses, ¿en qué sentido? En que tal vez está pagando de más y quiere que le devuelvan, o que quieren que sean en una forma equitativa en cuanto a la aplicación y que vean que están, los superintendentes están a través de la autoridad que les inviste, están haciendo el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque a veces no quieren ni recibir ni conocer los recursos de revocatoria que les están presentando la parte demandada, porque ellos lo que les interesa es de que en vez de estar peleando que se les dé o que se les dé como tiene que ser el procedimiento, a ellos lo que les interesa es de que ingrese el dinero, no estarlo devolviendo al contribuyente o a las empresas. Por eso dice aquí que como hay cierta inclinación al contribuyente, entonces los procesos se hacen largos y tediosos, especialmente los de los contencioso administrativo tributario. Entonces, ese era una de los que yo había encontrado para que ustedes vieran de que los procesos de lo contencioso tributario son largos. Una, porque a veces la superintendencia no conoce
deniega el recurso. Va. Cuando se deniega el recurso, hay un silencio administrativo. ¿Y qué es silencio administrativo? El silencio administrativo es que transcurrido un cierto plazo sin que se resuelva, ya sea de que se deniegue o se conceda el recurso que se dio a conocer, o sea, que no haya ninguna respuesta dentro de un plazo. En este caso sería de 15 días, creo. Sí, o un mes, 30 días. Está bien. Yo les pregunto esto porque eso lógicamente ustedes lo tienen que saber. Esta es parte de una clase que yo di en Derecho Procesal Administrativo en cuanto al proceso de los recursos de revocatoria y de reposición, como de lo contencioso tributario. Aquí están los fundamentos, su fundamento legal están de los artículos 154 al 159 del Código Tributario, también el artículo 45 del decreto 1-98, que es también la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde se trata o se establecen los recursos que se conocen aquí, los recursos administrativos en cuanto a la SAT, y está en el artículo 45. ¿Cuándo procede el recurso de revocatoria? Procede en contra de resoluciones o actos administrativos por los órganos de la administración tributaria, en este caso contra órganos del Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Ahorita ya no es contra el Ministerio de Finanzas Públicas, porque antes estos lo recaudaban a través de una institución que se llamaba Rentas Internas. Desde el momento que se creó la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, esta se encargó de recaudar todos los impuestos. Su interposición del recurso de revocatoria se debe de interponer por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que afecta el particular. El memorial deberá de llenar los requisitos establecidos en el artículo 122 del Código Tributario. ¿Cuándo procede el recurso en los procedimientos para el recurso de revocatorio? Se plantea dentro de los 10 días hábiles siguientes a la última notificación de la resolución. El órgano subordinado de la administración tributaria, dentro del plazo de 15 días de conocer o de negar el trámite del recurso, si lo conoce, no hay problema, eleva el expediente dentro de los 5 días siguientes a la resolución. Vean, lo presentan al órgano subordinado y este lo eleva dentro de los 5 días con un informe circunstanciado al órgano superior. El superior jerárquico de la administración tributaria cuenta con 30 días contados a partir del día siguiente de recibido el expediente para resolver. Audiencia a la Procuraduría de la Nación por 15 días y a la Unidad de Dictamen de Recursos Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio. ¿Por qué le va a dar audiencia también a esta institución del Ministerio de Finanzas Públicas, que es un de los dictamen de los recursos administrativos de la Dirección Superior, dice, del Ministerio? ¿Por qué se le va a dar audiencia a esta entidad, además de la Procuraduría General de la Nación? Dentro de un procedimiento de los recursos administrativos está que se le da audiencia a la parte interesada, que se le da audiencia al órgano asesor o dictamen que tenga la entidad en donde se está presentando
el recurso de revocatoria. Entonces, aquí la Superintendencia de Administración Tributaria puede pedir que este órgano asesor dé un dictamen verídico más para que se fortalezca por qué ellos están negando el recurso de revocatoria. Por eso le dan también a ellos audiencia para que sea parte técnica en emitir su opinión durante la audiencia y así ya sea verifique por qué se está exponiendo o denegando el recurso. Diga, William. Licenciada, ¿y en qué artículo podemos encontrar si es vinculante el dictamen o solo es de asesoría? Lo que pasa es que no hay artículos, sino que en el procedimiento de los recursos de lo contencioso administrativo hay, en los procedimientos se dice que se le dé audiencia a las partes que tengan interés en el procedimiento, que hay algún tercero afectado, que se le dé si la ente o como les explicaba tenga un asesor técnico o que emita un dictamen, también darle audiencia y a la Procuraduría General de la Nación, darles y estos personajes que les estoy diciendo tienen 15 días para que 15 días se le da a la parte interesada. Vencido esos 15 días viene si va a haber dictamen de experto y se vence esos 15 días, viene la Procuraduría y también emite su opinión. O sea, y a veces dicen también, si no hay parte asesora, no es necesario que se le dé audiencia. Dice, lo deniega el trámite del recurso. En este caso, el particular tiene la facultad de poder recurrir directamente al superior jerárquico de la administración tributaria dentro del plazo de 3 días al de la notificación de la denegatoria. O sea que se puede ocurrir o se puede acudir al director, o sea, al órgano superior de la SAT. El órgano superior pide información del expediente en el plazo de 5 días para resolver. Resolución del recurso de revocatorio. Aquí está, que puede ser favorable, desfavorable, y si no resuelve el órgano de la administración, ¿qué es lo que pasa? La resolución favorable en este caso afecta a los intereses de los particulares, se revocó, se manda a ejecutar si es el caso, o bien se queda sin efecto lo resuelto por el órgano subordinado. O sea que el director resolvió de manera favorable al particular. Desfavorable, que va a confirmar lo que el órgano subordinado de la SAT emitió. Y si no resuelve dentro de los 30 días que tiene para resolver, se produce la figura del silencio administrativo y el particular tiene 3 opciones: esperar indefinidamente que resuelvan el recurso de revocatoria, o bien interponer el contencioso administrativo, o bien amparo por silencio administrativo. Como hay también en el recurso de revocatoria, hay apertura a prueba, diligencias para mejor resolver. También el directorio de la SAT puede pedir más pruebas para poder ya sea optar por confirmar o revocar la resolución. Si en ese transcurso ellos no emiten, entonces la parte que está demandada puede imponer un amparo, pero este amparo nada más es solo por el plazo, porque está violentando el tiempo, que no lo están dictando en el plazo establecido. No es el amparo que están violentando sus derechos. No, aquí solo se va a interponer el amparo porque el directorio no está resolviendo en el plazo. Entonces viene la parte demandante y interpone un amparo. Después, ahora si se resuelve y dan la resolución y es negativa, entonces la parte va a presentar ya su demanda a un proceso de lo contencioso administrativo. Es aquí
donde se agota la vía administrativa para pasar a la vía judicial. Por eso el recurso de revocatoria planteado y lo resuelto por el órgano superior de la administración tributaria se agota la vía administrativa. Ahora yo les pregunto algo. ¿Han oído la palabra causó estado? Sí, licenciada. ¿Qué significa, Mari? Que se agotó cierta vía, licenciada. No cierta vía, se agotó la vía administrativa o la vía gubernativa. Ahí estamos, Mari. Muy bien. Entonces, el recurso de reposición dice que los fundamentos son los mismos, están en el 157 al 59 del Código Tributario. Su procedencia es contra las resoluciones originarias de los órganos superiores de la administración tributaria que emiten con su propia competencia ordinaria. Cuando el expediente se gestiona en el propio órgano superior, la resolución originaria de los órganos superiores de la administración tributaria es contra quien se plantea el recurso administrativo. Aquí es contra el directorio de la SAT. La interposición igual dentro de los 10 días hábiles. El procedimiento dentro de los 10 días siguientes a la última notificación de la resolución. La administración tributaria cuenta con 30 días contados a partir del día siguiente de planteado el recurso para resolver. Audiencia a la Procuraduría, a la Unidad de Dictámenes de Recursos Administrativos de la Dirección del Superior del Ministerio. Una vez cumplidas las audiencias anteriores y dentro del plazo señalado el artículo 57 del Código Tributario, el superior jerárquico resolverá el recurso respectivo, rechazando, confirmando, revocando o anulando la resolución recurrida. Diligencias para mejor resolver, para lo cual procede conforme al artículo 144 del Código Tributario. El plazo se puede ampliar no mayor de 15 días. La resolución por parte del superior jerárquico de la administración tributaria deberá ocurrir dentro de los 75 días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el recurso correspondiente. Aquí les quería poner la relación jurídico antes de que entremos a la demanda. Ahí ya vimos los dos recursos. Agotados estos dos recursos, entonces ya pasamos al contencioso administrativo, pero ojo, vamos a pasar al contencioso administrativo porque la resolución o lo que emitieron fue confirmar lo que emitió el superintendente o el directorio de la SAT y siguen perjudicando los intereses ya sea del particular o de una empresa. Entonces, por eso vamos a pasar a la demanda del proceso de lo contencioso tributario. Aquí la relación jurídico-procesal se da entre el juez o tribunal y los sujetos procesales. Los elementos más importantes en un contencioso administrativo es el juez, el tribunal o órgano jurisdiccional que son los sujetos procesales, el actor o demandante, los órganos de la administración pública y los terceros, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas en algunos casos. Y desde el momento que se plantea la demanda, ya existe una relación jurídica procesal entre los jueces y los sujetos procesales. Eso quería que ustedes supieran que al momento ya de interponer la demanda, entonces ya se empieza una relación con el juez y los sujetos procesales. En principio solo con el demandante, en el adelante del proceso con la administración pública, los terceros y demás personas que intervienen en el proceso, los expertos y los testigos. Entonces ya incluiríamos a la SAT, la Procuraduría y si hay necesidad de que hayan dictámenes de expertos, entonces también ya los pasemos parte del proceso de lo contencioso tributario. Y los sujetos procesales que ya los vimos. ¿Cuál es la función de la Procuraduría, de la Contraloría, de las municipalidades? Y entraríamos a lo que es la demanda. Pero ahora voy yo con Vicente.
con Zulma y con Rita. Pero entonces, les suplico que cualquiera de los tres me levanten la mano para contestar. En su caso que leí hoy de ustedes, vimos dos recursos aquí, revocatoria y reposición. En el caso de ustedes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, patojos? Sí, Lic. Ah, va, gracias. Es que hubo un apagón, pero vino rápido. Entonces voy con ustedes. Yo les decía que vimos dos recursos, de revocatoria y de reposición. En mi casa todavía no hay luz, licenciada. Aquí sí vino Vivi. En mi casa tampoco, Licta. Bueno, pero sí tienen algo que carga su celular. Yo también Yo estoy casi con no la le- cocina. Va, pero me ponen un mensajito si se les va a pagar porque todavía tenemos algunas cositas que ver. Me escriben al celular, por Sí, favor. mía, ya tiene poquito, fíjese, licenciada. Ahí me avisan. Si es que se salen, enséñate que se les apagó su celular entonces. Entonces, Vicente, Zulma y Rita, ¿cómo estamos? Sí me sacó un ratito, licenciada, pero ya volvimos. Va. Y Vicente no me aparece. Ah, bien. Vicente. Licenciada, sí, es que también se fue, yo creo que fue general. Sí. En el proceso, en el caso que ustedes me presentaron, ¿cuál es el recurso, Vicente? Fíjese, licenciada, que ahorita le voy a decir. Es el recurso de revocatoria. No, Revocatoria, licenciada. no, no es el. Permítame, licenciada. Sí, miren, pues al principio sí fue el de revocatoria. Lo que pasa es de que al momento de que la empresa no estuvo de acuerdo con lo que habían dicho, entonces ellos plantearon el recurso. Pero ¿cómo se llama el recurso? Permítame, licenciada, es que acá lo tengo. Sí hicieron los tres el trabajo. Licenciada. Dale. Licenciada, disculpe, fíjese que cabal ahorita estaba conectando mi teléfono para la carga y me tiró ahorita que en 15 segundos se va a apagar. Va, está bien, no, Licenciada. no tiene pena. Sí, Diga, disculpe, Licta. va, está bueno. Es procedente del recurso de casación. De casación, va. Y explíqueme por qué en materia tributaria bueno, está el de revocatoria, el de reposición, no resolvemos, se agotó la vía administrativa y vamos a pasar a la vía judicial para hacer el trámite del proceso de lo contencioso administrativo. Contra estos dos recursos de reposición y de revocatoria, ¿por qué se presenta el de casación? ¿En qué sentido y por qué, Vicente? Lo que pasa es de que con el planteamiento del recurso se debe demostrar y separar los errores cometidos por las resoluciones procedentes. En este caso, la empresa estaba diciendo de que había un error dentro de la sentencia que se había emitido. Entonces, lo que busca el recurso de casación es reparar por así decirlo, los errores
dentro del procedimiento. Y por eso es de que fue planteado. ¿Alguien más que quiera opinar? Licenciada, ¿Qué más? es que fíjese que acá se violentó lo que fue el artículo 372 del acuerdo ministerial del reglamento del Código Aduanero, en donde acá indica que los requisitos mínimos a la explotación, los exportadores registrados deberán presentar o transmitir en forma electrónica previo a la explotación la declaración de mercancías con la información mínima necesaria que establezca el servicio aduanero, y ellos no lo presentaron. Incluso acá indica que únicamente al presentarse la declaración de mercancías e información complementaria, el plazo fue de 3 días y entonces no lo presentaron en transcurso de ese plazo. Por eso mismo es de que es procedente el recurso de casación, licenciado, como le decía, para reparar posibles errores que hayan dentro del proceso. No. Además de Vicente, Zulma y Rita, ustedes, alguien que quiera, tenga conocimiento qué es el recurso de casación y en dónde está regulado. Licenciada, el recurso lo encontramos en el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y más que todo, este recurso tiene procedencia solo contra las sentencias, ¿verdad? O autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, porque terminan los juicios ordinarios de mayor. Es más que todo porque las partes no están de acuerdo, ¿verdad? En esa sentencia. Vale. Y procede la casación por motivos de fondo y de forma contenidos en la sentencia. Ahora va una pregunta, Mari, que esto le va a ayudar mucho y disculpe, pero es repregunta. Mari, ¿se da cuenta de que los recursos de revocatoria y de reposición agotamos la vía administrativa, vamos al contencioso administrativo y se va a formar el tribunal? El tribunal de las salas de lo contencioso tributario son de única instancia. Vale. Exacto. Entonces viene y la sala está confirmando que lo que emitió la Superintendencia de Administración Tributaria está en lo correcto. Correcto, vale. Agotamos la vía administrativa y estamos agotando la vía judicial con lo contencioso tributario, y encima el tribunal está confirmando la resolución del recurso de revocatoria. Entonces está procediendo el de casación, porque yo lo veo como de alto impacto, que ya se está pasando el recurso de casación porque se va a interponer ante un tribunal, no ante un órgano superior jerárquico, no ante una institución descentralizada del Estado, sino que se está interponiendo ante un tribunal. O sea, el recurso de casación en sí tiene peso porque estamos recurriendo a la única instancia que ya está agotando la casación, que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir a regular el recurso de casación? No está regulado en la ley de lo contencioso administrativo, no está regulado en el Código Tributario, está regulada en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo estamos utilizando como una integración de leyes. Es más que todo cuando nosotros, ¿cómo le explico? Es que aquí está, siempre está en la igual, ¿verdad? Que dice que cuando no fueran aplicables, o sea, si no se encuentra en tal ley, siempre se va a recurrir a la ley del organismo judicial y al Código Procesal Civil y Mercantil. Es como una normativa supletoria, sería en este caso, licenciado. Es una normativa supletoria y además venimos hablando que lo contencioso tributario en Guatemala es una justicia retenida porque no hay tribunal específico que siempre está formado. No, nada más se forma
cuando hay procesos que se van a ventilar en materia tributaria y que ya se agotó la vía administrativa para que conozca la vía judicial, entonces se abre el tribunal. Entonces, por lo mismo, y dicen los juristas en lo que he estado estudiando, que Guatemala ese problema tiene, que no hay una ley que regule específicamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que por lo mismo también se dilatan los procesos porque no tiene una regulación específica, sino que tiene leyes supletorias que lo integran para poder así definir y llevar a cabo el juicio. Entonces, Guatemala ese problema tenemos de que lo contencioso tributario, además de estar regulado en el Código Tributario, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, se integra con la ley, el Código Procesal Civil Mercantil y la Ley del Organismo Judicial y su máxima ley, la Constitución Política de la República. Licenciada. ¿Qué manda? Pero también hay que tomar en cuenta que, o sea, que contra las sentencias de casación también procede otro recurso. O sea, que no termina ahí, por así decirlo. Ahí sí que es únicamente proceden los recursos de aclaración y ampliación, ¿verdad? Pero ahí ya tienen que ver los magistrados que las dicten también, ¿verdad? Porque ellos son los responsables que tienen que arreglar. Ahí sí que con lo que está establecido en la ley. Así es, Mari. Bueno, gracias. Entonces vamos a ir viendo la demanda de lo contencioso tributario y dice que la demanda es el escrito que inicia el juicio y tiene por objeto determinar las pretensiones del actor. No puede haber resolución sobre una demanda si no es oída o debidamente citada para hacerlo. La parte contra quien ha sido propuesta, emplazamiento. Por ello, la demanda judicial existe en el momento que es notificada debidamente a la parte contraria y en ese mismo momento existe la relación procesal. El acto de iniciación del proceso se ha designado con el nombre de demanda. Definitivamente, iniciamos el proceso con la demanda. La demanda en su concepto técnico procesal no es como podría pensarse de acuerdo con su significado terminológico. Cualquier petición, hay muchas peticiones en el proceso que no son demandas, sino que precisamente la petición de iniciación. La demanda es el acto típico y ordinario de iniciación del proceso. Durante mucho tiempo, la doctrina procesal ha considerado a la demanda no solo el acto de iniciación del proceso, sino que como manifestación o ejercicio de la acción. Se puede definir a la demanda como el acto procesal de la parte actora, en el cual ejercita la acción procesal solicitando al tribunal un acto tutela jurídica frente al demandado. O sea que en sí, la demanda es la iniciación del proceso. Requisitos formales que debe de cumplir la demanda en lo contencioso administrativo está regulado en la ley, en el artículo 28 de la ley de lo contencioso tributario y dice que debe hacer la designación de la sala o del tribunal de lo contencioso administrativo al cual se dirige, nombre del demandante y su representante, indicación del lugar de recibir las notificaciones, nombre del abogado cuya dirección y procuración actúa. Si se actúa en representación de otra persona, la designación de esta y la identificación del título de representación, el cual acompañará en original o en fotocopia legalizada, identificación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar donde se puede ser notificado, identificación del expediente administrativo de la resolución que se controvierte, de la última notificación al actor, de las personas que aparezcan con interés en el expediente y el lugar en donde éstas pueden ser notificados, todo ello cuando fuere el caso. Relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la demanda, el ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá, las peticiones de trámite de fondo, lugar y fecha, firma del demandante. Si este no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona cuyo nombre se indicará o el abogado que lo auxilia.
y firma y sello del abogado director o abogados directores. Entre los documentos que deben acompañarse se encuentran en el artículo 29 de la Ley de lo Contencioso y dice que es el documento que acredita la representación que se actúa. Los documentos que se fundan su derecho, si no los tuvieran, deberán indicar con la mayor individualización posible el lugar donde se encuentra o la persona que los tenga en su poder para que el tribunal lo requiera, copias del memorial y de los documentos adjuntos, errores o deficiencias en el memorial de la demanda, en supuesto de que el memorial de demanda presente cualquier deficiencia que pueda ser subsanable a juicio del tribunal, se le fijará un término prudencial para que la enmiende. Por lo regular es un término de 5 días. Está fundamentada en el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. A la resolución que se dicte el tribunal en estas circunstancias se le denomina comúnmente como previo. Plazo para interposición de la demanda de lo contencioso administrativo en materia tributaria. Tiempo para su presentación en caso de existir resolución administrativa. Aquí está. Anteriormente el Código Tributario establecía en su artículo 161 que el plazo para interposición del proceso de lo contencioso administrativo era de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realizó la notificación de la resolución del recurso de revocatoria o reposición en su caso. Pero en el artículo 161 del Código Tributario fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad mediante los expedientes acumulados 112-2004 y 122-2004 respectivamente, circunstancia que obliga a los tribunales que ejercen la jurisdicción contenciosa en materia tributaria a aplicar supletoriamente el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual en su parte conducente establece el plazo para el planteamiento del proceso administrativo es de 3 meses, contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. Pregunta: ¿por qué creen que se cambiaron el plazo de 30 días hábiles y supletoriamente incluyeron el artículo 23 de lo contencioso administrativo que fuera de 3 meses? Rita. Mariela. Licenciadas, para nosotros, para el grupo, cualquiera. Cualquiera. Es que yo escuché anteriormente de que, o sea, hay la prórroga de ese plazo, por lo que no existen leyes que ayuden a lo contencioso administrativo. Y como se usan supletoriamente, entonces, Mona, eso está bien, la felicito, Zulma. Pero yo lo veo de otro punto de vista también, que a nuestros jueces les gusta que la justicia sea tardía, que entre más tarde se presenten los procesos, más tiempo tienen ellos para no resolverlos y darse más días, y por eso los procesos de lo contencioso tributario no dilatan 1 año, 2 años, sino que entre 5 o 6 años dilatan los procesos por lo mismo, porque no tienen bien fijados los plazos, y además ahorita la Corte pues favoreció que supletoriamente pues se presenten de acuerdo a lo que fija el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que el plazo para iniciar un procedimiento sea que es de 3 meses. Y aquí que es importante que en el artículo 197 del decreto 289 del Congreso de la República, en cual ya se estableció que todas las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldadas con la firma y sello del abogado colegiado.
y sin este requisito no se dará curso a ninguna gestión. En el caso de lo contencioso administrativo no expresa taxativamente la necesidad de este requisito, pero es necesaria la aplicación por la integración de los artículos que analizamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, pues que la misma ley de lo contencioso administrativo regula en su artículo 26 la integración con las normas de leyes mencionadas. Significa que debemos aplicar por integración de la ley los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil para llenar y complementar los requisitos de la demanda, así como los del artículo 50 del mismo cuerpo legal. Y ya hemos analizado los requisitos que debe contener nuestra demanda. Sin embargo, encontramos otros requisitos que debe contener nuestra demanda y que algunos que se encuentran en la ley de lo contencioso administrativo no son suficientes y otros constitucionalmente que están derogados. Bueno, ahora paso a algo importante. Los que no estén, los grupos, al menos yo les quiero suplicar que, por ejemplo, el grupo de ustedes, Mari, que van a ser el primero, que van a exponer el 17, pues ustedes me van a subir su trabajo el 17. Ahora los demás grupos, los trabajos los quiero el 24 de octubre, todos, aunque las exposiciones se hagan en los demás días. Pero el de Mari, el 17 me sube su trabajo, los dos que van a exponer las dos leyes, y los demás grupos me lo suben el 24, además de los que van a exponer ese día, y luego los siguientes, porque yo necesito cambiar, calificarlos, porque el martes que fuimos a la reunión nos explicaron que esto tiene que estar ya el cuadro de zonas, y yo de ustedes todo este mes de octubre tenía previsto zonas, entonces lo tengo que acumular para el 24, yo tener ya todo listo para el 25 yo calificar, porque me lo están pidiendo. Esa es una. Dos, que los exámenes finales son presenciales. Van a ser en el edificio de la universidad del 7 al 11 de noviembre. Entonces, están informados de eso. Igual, mañana tienen, les mandé un link para que se inscriban para un curso que va a dar la Diaco. Les van a dar diploma y no sé si sus demás docentes le dijeron, pero no reciben clases, sino que reciban ese diplomado porque está autorizado por la coordinación. Y es bien importante porque ahí ustedes van a conocer más sobre estos temas que estamos viendo en la clase. Dígame, Verónica. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que quería ver si me hacía favor de agregarme a un grupo porque yo no tengo grupo de exposición. Sí, yo como he visto que ha estado trabajando sola, pues yo le iba a hablar con usted porque la mayoría ya los tengo integrados, los tengo 4 de cada grupo, entonces mejor pongámonos de acuerdo usted y yo. Pero tal vez usted me manda, le voy a dar yo a usted una ley para que usted me dé una explicación de una de las leyes mejor y usted lo hace individual. Perfecto. Va. Si quieren le asigno de una vez su ley, usted me hace aparte su trabajo y después que expongan sus compañeros, por ejemplo, tenía podría ser sobre el código tributario también, Verónica, que expone el grupo de Agustín y Mari, que ellos exponen el 17 y solo ese día tienen apartado en la clase, entonces también usted presénteme el trabajo para el 17 y también expone parte de ese día, también si me hace favor. Va, está bien, Lita, gracias. Vaya.
¿Alguna duda? Ninguna. Licenciada, se murió el doctor Neri Roberto Muñoz, ¿verdad? Sí. Y yo tengo todos sus libros de derecho notariado, explicaba re bien el señor. Qué tristeza. Qué lástima. Ya. ¿Qué más? Entonces, ¿hasta cuándo es el último día que ustedes tienen que darnos la zona final y subirla? A más tardar en en la semana del 24 al... Yo los exámenes finales los tengo que mandar el 25 de octubre para que me los aprueben a la coordinación para que pueda emitir yo las fotocopias. Yo hasta el 28, pero yo quiero tener todos los trabajos el 24. Lic, entonces, nosotros que exponíamos el 24, o se lo mandamos antes entonces el trabajo. No, el 24 a Mayrán. Ahora los demás grupos que tenían y que van a exponer por ejemplo, el 27, el 31 y el 3, ellos me los tienen que enviar el 24. Ah, va, dale. Va, gracias a Mayrán. Entonces, si no hay ninguna otra duda, ahí nos quedamos y nos miramos primero Dios el lunes. Feliz noche, licenciada. Noche. Feliz noche, licenciada. Noche. Noche. Noches.